Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Comenzamos la semana con tímidas subidas en los índices europeos. Ahora mismo cuando estoy grabando el vídeo a las 4 menos 25 de la tarde también estamos viendo cómo ha abierto Estados Unidos al alza. Y hay que recordar lo que comentamos en el vídeo resumen de la semana pasada que publicábamos ayer. Que decíamos que para saber si iba a continuar ese rebote en Estados Unidos era totalmente clave el comienzo de esta semana. Porque aunque hubiésemos visto subidas muy importantes el viernes en Estados Unidos, eso no lo recogieron los índices europeos y había que ver la confianza que se le daba a esa subida con la apertura de esta semana en los índices europeos. De momento, pues sí que parece, hemos tenido una parte de la sesión por la mañana que se incrementaba, se revalorizaban con bastante fuerza los índices. Lo único que ahora parece que han perdido un poquito de fuerza, parece que están esperando a ver cómo ha arrancado Estados Unidos. Si Estados Unidos vemos que se mantiene al alza, el resto de índices europeos le acompañan con las subidas, como decíamos, lo más probable será que volvamos a ver tanto los índices europeos como los americanos de nuevo muy cerca de la zona de máximos que veíamos hace una semana. Si por el contrario se acaban dando la vuelta, cuidado, porque lo que veíamos al final de la semana pasada podría acabar siendo una trampa y el resto de índices europeos también podrían acabar corrigiendo. Así que bueno, creo que son muy importantes, como os decía, las primeras sesiones de esta semana porque pueden acabar marcando el rumbo de si ya hemos visto el final de la corrección o si por el contrario todavía nos quedaría alguna caída más. Así que bueno, hay que estar todos muy atentos. Hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver la cotización del Banco Santander, se está convirtiendo ya en una rutina a analizarla al comienzo de la semana y además nos viene bastante bien porque también tiene mucha importancia el movimiento que puede tener el IBEX 35 y quizás nos da una idea también de dónde nos podemos dirigir en el índice. Vamos a ver también la cotización de Grifols, que está viendo una subida muy importante, y también una de las protagonistas del día, que es Indra. Ha presentado resultados y de momento estamos viendo una subida también bastante fuerte, pero cuidado porque quizás la vela que está dejando ahora mismo, aunque veamos una subida muy fuerte, puede que no sea del todo positiva. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante. Bueno, pues vamos a comenzar con las tres acciones de hoy, que como siempre las vamos a analizar desde la versión web de Pro Real Time. Ya lo sabéis, os lo comento en prácticamente todos los vídeos. Tenéis en la descripción el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita. Vais a poder ver los gráficos, como los estamos viendo, como les vamos a analizar y en tiempo real. Así que si queréis ver los gráficos tal cual les estamos viendo aquí, pues lo tenéis muy sencillo. Os registráis y entráis a la versión gratuita de Pro Real Time. Bueno, pues como decíamos, las tres acciones que vamos a analizar hoy son Santander, Grifols e Indra. Vamos a comenzar por el Banco Santander. La analizamos la semana pasada, la sesión del lunes, creo que era cuando repartía dividendos y veríamos una vela que aunque pareciese que habíamos subido un 1,13% y que podría ser positivo, lo que decíamos es que cuidado, porque la vela que estaba dejando era un poquito fea a cierre y que nos podría marcar quizás una zona de rechazo en esa zona de los 481, 482, donde teníamos una resistencia, fijaros, que coincidía con los máximos que teníamos en mayo de 2017. Y bueno, de momento pues parece que hemos corregido desde esa zona. Fijaros el gráfico semanal, la vela que acabo dejando fue bastante fea. De momento pues estamos ahí entre Pinto y Valdemoro. Fijaros cómo en el gráfico diario dejó una divergencia importante con esa subida. Era de esperar, la verdad, porque después de la subida tan fuerte que habíamos visto anteriormente, donde el RSI llegó a marcar 87 casi, pues era muy complicado que una nueva subida viésemos que no se provocaba esa divergencia. Ahora, ¿a qué podemos aspirar o qué podemos llegar a ver? Pues quizás lo más probable es que veamos un movimiento lateral, porque hemos alcanzado un techo importante, vemos que tenemos esa divergencia que en el momento no hay que darle demasiada importancia por lo que acabamos de comentar, y lo normal sería acabar volviendo como mínimo hasta la zona que veíamos en la caída que culminó el día 16 de abril, la zona de los 4,96. Además, en esa zona ahora podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones. La tendencia era positiva de esa media, la pendiente también era positiva y fijaros a esa zona de los 4,27 en el gráfico del Banco Santander. Por lo tanto, ahí podría estar el soporte quizás para diferenciar si lo que vamos a ver es un movimiento lateral de consolidación de toda la subida, que ha sido brutal, y aunque ahora veamos una caída de un 10% o un 12%, pues bueno, creo que no sería para tanto.
Y si llegase a perder esa zona es cuando quizás podríamos pensar que la corrección va a ser más importante y que no vamos a ver un movimiento lateral, sino que vamos a corregir con más fuerza. El riesgo donde está si pierde esa zona, primero la divergencia, que ahí así que se activaría, y lo segundo, que no tenemos ningún soporte por el camino hasta la zona de los 3,88. Y eso ya sí que cuidado, porque si perdemos esa zona desde la zona de los 4,26 sería una caída adicional del 10%. Desde la zona de máximos, fijaros, un 21% de caída, un 20% aproximadamente. Sería ya una caída bastante importante. ¿Esto pondría en riesgo la tendencia alcista? Pues no, fijaros también. Lo vimos en el año 2023, vimos una caída muy fuerte también, y eso no hizo que perdiésemos la tendencia alcista. Todo lo contrario, vimos un movimiento lateral, sí que es verdad que bastante largo, pero luego continuó la subida. ¿Por qué? Porque la cotización consiguió mantenerse sobre la media móvil de 200 sesiones, que ahora está muy pero que muy lejos de la zona actual. Y es probable que si acabásemos volviendo hasta la zona de los 3,88, nos encontrásemos o bien esa zona o bien antes con la media de 200 sesiones. Por lo tanto, pues ahí tenemos el pilar fundamental, como hemos comentado ya en anteriores ocasiones, de la tendencia alcista. ¿Qué podemos ver en las últimas velas del Banco Santander? Pues bueno, lo positivo, podemos pensar, es que el volumen con las caídas, pues fijaros cómo ha ido descendiendo. De ahora que quizás estamos viendo cómo las caídas cada vez son más tímidas. Además, estamos viendo cómo la banda media de Bollinger está haciendo que se frene esa caída. Eso es buena señal. Eso también quizás nos podría hacer indicar que no llegaremos hasta los 4,27. ¿Cuándo podríamos pensar que llegamos a esa zona? Si perdemos la zona quizás de mínimos de hoy, los 4,50 aproximadamente, los 4,52, ¿dónde estaría esa banda media de Bollinger? Si los perfora, ahí sí que no tenemos nada por el camino. Es verdad que tenemos por aquí un gap en los 4,45, pero todo indicaría que volvemos a ese suelo tan importante en los 4,27. De momento, pues bueno, es que es normal que veamos, si no vamos a ver una caída muy fuerte, como podría haber llegado por aquí, que se frenó los 4,27, lo normal es que como mínimo veamos un movimiento lateral por lo menos de 1-2 meses. Fijaros cómo ya llevamos desde el 4 de abril que no hemos conseguido marcar de nuevo esa tendencia alcista tan clara como veíamos anteriormente, por lo tanto llevamos un mes, podemos decir un movimiento lateral. Por lo tanto, pues bueno, parece que todo va según lo previsto. Como comentábamos antes, la vela semanal que dejó la semana pasada, pues no fue muy buena, la verdad, fue una vela bastante negativa, y la clave va a estar esta semana. ¿Por qué? Porque si continuamos a la baja perforando la apertura de la semana anterior, esa apertura que estaba a los 4,48, pues también nos marcaría en el gráfico semanal que podemos acabar corrigiendo hasta ese soporte en los 4,27. ¿Y cómo acabó el mes pasado? Pues la verdad que fijaros, la vela que dejó aquí el mes de abril fue una vela, podríamos pensar, que de indecisión de momento. Y fijaros que la que está dejando en mayo, pues bueno, tampoco nos dice mucho de momento porque llevamos muy poquito. Así que bueno, tampoco podemos rascar mucho del gráfico mensual. Así que bueno, esas serían las conclusiones que podemos sacar ahora mismo de la cotización del Banco Santander. Vamos con una de las protagonistas del día. Ha sido Grifols. La subida está siendo muy importante. ¿Qué decíamos cuando analizábamos anteriormente? Que teníamos una clara directriz bajista, pero que esta vez habíamos notado algo diferente, porque la anterior vez que tocó la directriz bajista cayó con mucha fuerza. Esta vez, fijaros cómo la había tocado y sí empezó a corregir, pero de forma tímida y muy pegadita a esa directriz bajista. Eso es buena señal. ¿Y eso que nos marcaba? Que quizás podríamos ver un rebote más importante. Fijaros, continuó corrigiendo, pero nos volvimos a dar la vuelta. Y fijaros cómo también esa media móvil de 70 sesiones que actuó como resistencia, ahora mismo la está superando. ¿Cuál es el problema? Que de primeras estamos viendo cómo tenemos un techo claro en la zona de los 9,65, que son los máximos que veíamos en la sesión del 9 de abril. Yo creo que si las siguientes sesiones conseguimos mantenernos por encima de la media de 70 sesiones, que ahora mismo, fijaros, está a los 9,27, si consigue mantenerse sobre ella, es probable que acabemos rompiendo esas resistencias 9,65 y volvamos a la zona de máximos en los 12, esa zona de máximos que veíamos en febrero, que es donde tenemos la siguiente resistencia más importante en el gráfico. Vamos a borrar esta de aquí para verlo más claro. ¿Que por el camino tenemos la media de 200? Sí, tenemos la media de 200, pero fijaros que ya tendríamos alguna que otra señal positiva. No habríamos marcado un nuevo mínimo decreciente, hemos superado una resistencia clave y no tenemos
ninguna zona de resistencia clave, ninguna zona de resistencia importante, como decíamos, hasta la zona de los 12 euros. Por lo tanto, aunque sí que es verdad que hay que valorar la media de 200 sesiones, yo creo que si conseguimos las siguientes sesiones mantenernos sobre la media de 70, pintaría muy bien. ¿Dónde está el riesgo? Pues que lo que hayamos visto, este movimiento de aquí, sea una ruptura en falso, volvamos a corregir por debajo de la directriz bajista. Eso sí que nos llevaría directamente a marcar un nuevo mínimo decreciente por debajo de lo que veíamos en marzo. Pero bueno, eso de momento no ha pasado, todo lo contrario. Estamos viendo señales positivas en el gráfico. Así que de momento vamos a darle un voto de confianza. También os digo, todavía no ha cerrado, según cuando estoy grabando este vídeo, la sesión de hoy. Es decir, vamos a vigilarla, no sea que en la última parte del día veamos un movimiento brusco y acabe cerrando por debajo de la media 70. Eso también sería muy, pero que muy negativo. Y vamos con Indra, que hoy ha presentado resultados. Fijaros, ha llegado a revalorizarse casi un 9%. Ahora mismo está subiendo un 7,5%. Y lo que me está dando en la nariz es que estamos rechazando los máximos que veíamos a principios de abril. Fijaros la cola más larga que está dejando por arriba al llegar a esa zona de los 20 euros. O sea, si llega a los 20 euros, ha entrado la oferta con muchísima fuerza. Fijaros en el gráfico horario, se ve muy bien. Vemos la subida espectacular, fijaros el volumen que hemos tenido en la apertura, pero fijaros, ojito, luego el volumen que hemos tenido también en la caída, que si sumamos estas dos velas de caída, el volumen ha sido más alto aún. Por lo tanto, rechazo clarísimo en la zona de los 20 euros. Ahora mismo, pues bueno, quizás podría llegar a ser normal que en un primer momento entre con fuerza la oferta y veamos alguna que otra caída, porque estamos viendo una subida muy fuerte, estamos muy sobrecomprados en gráficos horarios, pero ojito porque de momento parece que esto es un rechazo. ¿Cuál sería el límite quizás ahora para pensar que podemos mantenernos al alza? Volver aquí, a la apertura de hoy, volver a los 18,46. ¿Por qué? Porque tenemos un gap en la apertura. Y si se mete ya la cotización a cerrar ese gap, pues sería bastante negativo, porque podríamos acabar cerrando el entero, volver hasta la zona de 17,90, donde tenemos el soporte más importante de los últimos 2 meses, podríamos decir. Y después de haber visto esta vela de rechazo volver hasta esa zona, cuidado, porque esto podría haber sido una ruptura en falso al alza, lo que hemos visto hoy. Y eso nos podría marcar que la tendencia alcista está en riesgo. ¿Por qué? Pues porque ya vamos viendo cómo desde el año pasado la media de 70 ha actuado muy bien como soporte. Y si volvemos a la zona de 17,90 es muy probable que justo ahí nos encontremos con esa media de 70. Y si la perfora, pues ese soporte principal de la subida que llevamos viendo en el último año se acabaría rompiendo. Pero bueno, que sí que es verdad que podremos volver hasta esa zona y seguir viendo un movimiento lateral, que fuera de consolidación o de distribución. Eso lo analizaríamos más a posteriori, es decir, veríamos a ver si perfora la zona de 17,90 o si por el contrario acaba superando esa zona con claridad de los 19,50 aproximadamente, donde tenemos los máximos que veíamos a principios de abril. La verdad de ello tampoco me fiaría mucho. Las empresas cuando presentan resultados vemos mucha volatilidad, pero luego hay muchas veces que le cuesta dar continuidad a ese primer movimiento, ya sea porque vemos un movimiento lateral después de toda la subida y es un movimiento lateral de consolidación, o porque quizás es una vela trampa que se aprovecha para hacer picar a los pececillos mientras los tiburones están distribuyendo sus acciones. Por lo tanto, a mí me gustan las subidas, ya lo sabréis, lo he dicho mil veces, que son continuadas, poquito a poco, importantes, pero no subidas espectaculares, porque luego al final pues vemos que se acaba muy rápido ese boom que vemos al salir la noticia. Vamos a verla también en un gráfico semanal, por esa subida tan fuerte que ha tenido. Fijaros cómo también aquí vemos cómo desde el pasado año, desde septiembre, vemos cómo la banda media de Bollinger actúa muy bien como soporte. No la ha perforado, ahora mismo está a 17,15, es decir, todavía estamos lejos, pero sí que es verdad que la pendiente es muy positiva y podrá llegar cerca de los 17,90 dentro de poco tiempo. Fijaros con la media de 70 también actuó como soporte en junio de 2023. Ahora mismo parece que en el largo plazo la tendencia alcista está intacta. ¿Dónde tendríamos alguna señal de debilidad? Si esta semana llegamos a ver un cierre por encima de la zona de los 19,30, donde teníamos el cierre de la última semana de marzo, fijaros 19,25, si vemos un cierre por encima y luego vemos que empieza a corregir, cuidado, porque tendríamos una divergencia semanal, pero de momento estamos a lunes, es decir, vamos a ir con calma, aunque también sería bastante negativo acabar corrigiendo todo lo que está ganando en la sesión de hoy a cierre semanal. ¿Por qué? Porque sería una clara vela de rechazo, una clara señal falsa de ruptura al alza. Así que eso sería, como os digo, mala señal ahora mismo en el gráfico.
de momento, pues bueno, vamos a darla unas horas, un par de sesiones, a ver cómo digiere, cómo asimila esta pedazo vela que hemos visto, que estamos viendo en la sesión de hoy. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo esta semana. En principio apunta que va a ser bastante tranquilita. He estado repasando el calendario de noticias económicas de esta semana y la verdad que no hay ninguna que digas wow, la Powell o el PIB de Estados Unidos o alguna historia o el PC que nos diga que va a haber bastante volatilidad. Es decir, debería ser una semana en la que no deberíamos ver ningún cambio o giro de la tendencia principal. De ahí también la clave de lo que decíamos al principio. Vamos a ver si se instaura esa continuidad al alza y damos por cerrado ya en la corrección y volvemos a máximos, o si por el contrario volvemos a la tendencia principal bajista que llevamos viendo en las últimas semanas, después del rebote que veíamos en la última parte de la semana pasada, y seguimos corrigiendo para buscar ese suelo estable en el gráfico, desde el cual quizás consolidarse y volver a marcar un nuevo impulso como el que hemos visto en los últimos meses, que ha sido totalmente espectacular. Así que bueno, vamos comenzando la semana, vamos a ir poquito a poquito, analizando, a ver qué pasa y en principio, como os digo, apunta a que no va a haber sobresaltos, aunque si apunta a que no va a haber sobresaltos, probablemente acabe habiendo alguna que otra sorpresa, pero por aquí lo comentaremos. Así que nada, como siempre os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana martes estamos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.